lo que es una partícula. Hemos dicho que dependiendo de lo que nosotros vamos a estar estudiando, y aquí también pues, nos hace mucho énfasis, ¿vale? Que nosotros al llamarle partícula a los cuerpos que vamos a estar estudiando, eso significa que el tipo de movimiento que nosotros vamos a estar estudiando es el movimiento de traslación también. Como que eso fue el pequeño detalle que también hizo falta en la clase pasada. Entonces, siempre que le estemos llamando partícula al cuerpo que nosotros estemos estudiando, quiere decir que ese cuerpo pues se va a estar trasladando, no va a ser un movimiento de rotación. Entonces, y aquí pues vamos a ver lo que es cómo la física describe lo que es el movimiento. Si yo me voy acá a mi índice, que es una de las preguntas que yo les dejé ahí de tarea, aquí vemos cómo la física describe el movimiento. Entonces, dentro de cómo la física nos va a describir el movimiento, o en otras palabras, son como todas las herramientas que vamos a estar estudiando para poder, pero son todas las herramientas que vamos a estar utilizando para poder estar estudiando lo que es cualquier fenómeno relacionado con el movimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando estemos estudiando el movimiento de manera visual, de manera física, o que estemos trabajando ahí en el laboratorio? Pues nosotros tenemos que hacer un sistema de referencias, ¿vale? Apoyándonos de tablas, gráficas y ecuaciones, identificar los vectores posición, el vector desplazamiento para poder calcular ya sea la velocidad, la rapidez o la aceleración y descubrir qué tipo de movimiento, bueno, qué tipo de situación pues está presentando ese cuerpo que se está moviendo, ¿no? Para la física. Entonces, eso quiere decir que todos estos apartaditos que tienen aquí son herramientas que se utilizan para poder describir lo que es el movimiento cuando nosotros lo estemos estudiando de una manera físicamente, ¿no? Entonces, aquí es donde ya me voy a ir aquí a la lectura. Me hace que es donde aquí inicia cómo la física pues describe lo que es el movimiento, y uno de los principales cosas que nosotros debemos dominar es el sistema de referencias. ¿Qué es un sistema de referencias? ¿Alguien me puede ayudar? Un Es sistema un de... punto Ajá. de conversiones usado por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas. Ok. A ver, ¿alguien más? Yo. A ver, adelante. Es el contexto necesario para comprender las dimensiones y orientaciones de un objeto. Ok. ¿Alguien más? Porque si ustedes se dan cuenta, un sistema de referencias en su libro, porque me imagino que las definiciones que han dado, pues como que los han consultado de otra fuente diferente, no hay ningún problema, no significa que estén mal, sino que están bien, ¿sale? Pero si ustedes, a lo que quiero llegar es que lo que el libro nos maneja, pues es este pequeño parrafito, entonces no hay mucho no hay mucho en qué reflexionar, ¿sale? Entonces, pero pues sí hay que tener perfectamente claro de lo que se trata, lo que es un sistema de referencias. Ok, ¿sale? Entonces, aquí nos está diciendo la lectura, chicos, que un sistema de referencias es como que una partícula, en este caso un cuerpo que se traslada de un lugar a otro, pues consiste en dar sus posiciones en sucesivos instantes de tiempo. ¿Sale? Entonces, en ciertos instantes de tiempo, pues yo debo de saber en qué posición el cuerpo se encuentra, ¿no? Entonces, para eso, pues era la imagen que ahorita les acababa yo de mostrar para poderles explicar lo que es ese fenómeno. Nada más que estoy haciendo algo aquí. La otra pantalla. Ok. Muy bien. Entonces, para poderles explicar lo que es un sistema de referencias, pues yo me voy a apoyar de la imagen que les digo, de esta imagen que tenemos aquí, ¿vale? Donde yo para otra herramienta que voy a ocupar para poder explicar, pues voy a representar aquí un
un eje vertical, nada más que lo voy a cambiar de color. Un eje vertical. ¿Vale? Y voy a poner también un horizontal. Que el eje horizontal, pues prácticamente me va a representar lo que es el suelo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a estar estudiando es el movimiento de una pelota de golf. Entonces, vamos a imaginarnos que aquí inicialmente, en el origen de nuestro plano cartesiano, pues vamos a tener esa pelotita de golf. Ya ven que para poder iniciar el juego, se golpea con este palo que tenemos aquí, se golpea con una enorme cantidad de fuerza, se golpea, y al ser golpeado, pues prácticamente voy a tratar de representar lo que es la trayectoria que va a tener esta pelota durante todo su vuelo, ¿no? Entonces, esto pues va a ser mi trayectoria, ¿vale? Y vamos a imaginarnos que la pelota durante todo su vuelo, pues duró unos 6 segundos, ¿no? Entonces, cada segundo, pues yo voy a identificar en qué posición se encontraba, ¿no? Entonces voy a decir, no, pues en el primer segundo se encontraba en esta posición de aquí. Aquí se encontraba al transcurrir, al ser golpeada y al transcurrir un segundo, aquí se encontraba. Al transcurrir 2 segundos, se encontraba aquí. Al transcurrir 3 segundos, se encontraba aquí. Al transcurrir 4 segundos, 5 segundos y 6 segundos al tocar el suelo. ¿Vale? Entonces ya tengo las posiciones en las que se encontraba en ciertos instantes de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, pues yo no me preocupé por ponerlos de una manera simétrica en el aspecto de las distancias de cada una de las posiciones. Lo que sí es constante es el tiempo. Entonces, al ser golpeada en el primer segundo aquí se encontraba, en el segundo segundo aquí se encontraba, en el tercer segundo aquí se encontraba y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, las distancias son completamente diferentes de una posición a otra. Pero lo interesante aquí es que todo este conjunto de posiciones, porque así me está diciendo la referencia, pues dice que un sistema de referencia es que una partícula en movimiento pues esté dando sus posiciones en sucesivos instantes de tiempo. Entonces, aquí ya podemos apreciar de que en ciertos instantes de tiempo nosotros encontremos lo que es sus posiciones, ¿no? Entonces, y esto es lo que normalmente nosotros debemos de hacer cuando estemos estudiando un fenómeno relacionado con el movimiento. Vamos a imaginarnos que este tipo de estudio lo vamos a hacer ahí en el laboratorio. Entonces, para poderlo llevar a cabo, entonces a lo mejor vamos a estar lanzando un objeto que a la hora de estarlos lanzando, pues nos vamos a asegurar que el mecanismo de lanzamiento pues esté aplicando una fuerza constante para que cada vez que nosotros lo lancemos, pues aproximadamente pues caiga cerca siempre de un mismo punto. ¿Vale? Entonces, para nosotros poder encontrar las posiciones en ciertos instantes de tiempo, lo que normalmente se hace es en la parte de atrás poner un estilo de hoja cuadriculada, ¿vale? Y poner una cámara enfrente, ¿sale? Para la hora de que el objeto sea lanzado, nosotros grabarlo. Y al tenerlo ya grabado, pues yo ya puedo manipular los tiempos. Entonces yo puedo decir que desde que inició el movimiento en un segundo, pues yo puedo parar el video y darme cuenta en qué posición se encontraba en el aspecto cuadriculado. Porque si yo me fijo en eso, pues yo voy a saber que esta posición va a estar conformado por un valor en la horizontal y otro valor con respecto a lo que es la vertical. Entonces, y ahí ya voy a poder estar encontrando las posiciones durante todo lo que es mi sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, aquí ustedes se podrán dar cuenta que las distancias entre las posiciones no son las mismas. ¿Por qué creen ustedes que a lo mejor en una situación real se asemeje mucho este tipo de representación? ¿A qué factores se deberán? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo la pregunta? Ok, ya ven que yo les había comentado de lo que es constante es el tiempo. Aquí esta posición es el tiempo 1, un segundo,
2 segundos, 3 segundos. El tiempo sí es constante. Yo me estoy dando cuenta que las distancias entre las posiciones no son iguales. ¿Qué factores creen ustedes que están interviniendo para que esas distancias pues, no sean constantes? La gravedad y la fuerza que ejerce el viento ante la pelota, ¿no? Ok, Me imagino. entonces eso es lo que yo quiero que, entonces hay muchos factores en la naturaleza que hacen que el cuerpo pues esté variando, entonces por eso es importante nosotros este sistema de referencia para poder estar apreciando el comportamiento que va a ir teniendo esa partícula, ¿vale? Durante toda su trayectoria. ¿Vale? Nosotros podemos calcular la velocidad que llevaba en este instante, la velocidad que llevaba en este otro instante, la velocidad que llevaba en este otro instante, y puedo dar cuenta que si la velocidad son completamente diferentes en cada una de las posiciones, yo puedo llegar a la conclusión de decir, ¿saben qué? Este cuerpo no viajaba de manera constante. Quiere decir que en diferentes posiciones su velocidad pues iba variando. Entonces, son a ese tipo de cosas, pues nosotros debemos de llegar a la hora de estar analizando el movimiento de algún cuerpo. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial que estábamos trabajando es, este conjunto de posiciones que yo tengo aquí es lo que es mi sistema de referencias. Y esto es lo que yo tengo que hacer cuando estoy estudiando algún fenómeno en la vida real. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿qué son las tablas, las gráficas y las ecuaciones? ¿Alguien trae ahí una respuesta respecto a esa pregunta? ¿Para qué nos sirven las tablas, las gráficas y ecuaciones? Son instrumentos que nos sirven para almacenar información y dar orden a Ok, algunos tú me números. estás hablando de la tabla, de la Tablas, gráfica o de las gráficas, ecuaciones. Ah, ok. de tablas y gráficas. De tablas y gráficas, ok. Yo Entonces, quiero. a ver, pero vamos a ver, ¿ya terminaste, Ramón? Sí, ya, profe, gracias. Ah, ok, muy bien. Ahora sí, Carol. Ok. Yo tengo que las tablas, pues, nos ayudan a proporcionar los datos registrados durante el movimiento. Ajá. Y luego Sí. las gráficas nos permiten percibir de una mirada, pues, las características generales de los cambios. Ajá. Y las ecuaciones dan una descripción sintética del movimiento y con frecuencia es fácil realizar operaciones matemáticas con ellas y extraer importantes conclusiones. Ok, no, eso es también lo que yo le estaba comentando ahorita. Por ejemplo, si yo puedo calcular la velocidad que va a llevar en cada una de las posiciones y yo me puedo percatar que la velocidad no es la misma, pues entonces yo estoy utilizando ecuaciones para poder encontrar esos valores y ahí llegar a la conclusión de que a lo mejor este cuerpo no presentaba una velocidad constante, ¿no? Para eso son las fórmulas. Pero hay algo muy interesante que de hecho nosotros ya hemos estado trabajando con tablas gráficas y ecuaciones. ¿En dónde? En suma y resta de vectores por el método analítico. Entonces, ahorita voy a tratar de abrirles ese documento en el que estuvimos trabajando, porque ahí tenemos perfectamente claro esas 3 herramientas que se utilizan, nada más que nosotros las utilizamos para poder sumar y restar vectores. Pero aquí en la lectura nos están recomendando, ¿vale?, utilizarlas para poder estudiar lo que es el movimiento. Aquí me dice tablas relacionadas con el movimiento, gráficas relacionadas con el movimiento, ecuaciones, ¿sale?, relacionadas con el movimiento, pero no se limitan ni las tablas, ni las gráficas, ni las ecuaciones a estudiar el movimiento, sino que también en su momento esas tablas, esas gráficas y esas ecuaciones me sirvieron para poder hacer suma y resta de vectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que voy a sumar y restar estos 4 vectores que lo habíamos hecho por el método del polígono. Entonces, donde yo utilicé las tablas, esta es mi tabla, donde yo empecé a ordenar toda mi información, que es lo que vamos a hacer lo mismo a la hora de estar estudiando el movimiento. Yo me apoyé de una gráfica
que son estas gráficas, para poder apreciar cómo y cada uno de los vectores pues iba evolucionando cada vez que yo iba utilizando una de estas dos fórmulas. Y al final pues yo utilicé ecuaciones también, porque utilicé ecuaciones para descomponerlo, pero también utilicé ecuaciones para poder encontrar la resultante en esta suma y resta de vectores. Entonces yo llegué a la conclusión de que mi vector resultante pues era igual a 8 unidades vectoriales con una dirección de 130 grados. Entonces eso significa que yo ya he estado utilizando este tipo de herramientas, pero ahora ese tipo de herramientas pues yo las voy a enfocar a lo que es el movimiento, ¿no? Entonces si yo lo enfoco en el movimiento, entonces yo ya me puedo dar cuenta que lo primero que yo debo de hacer a la hora de estudiar un movimiento es tener un sistema de referencias. Entonces, después, ya que yo tenga ese sistema de referencia, que si estamos estudiando lo que es la pelota, pues aquí yo lo tengo, ¿no? Entonces, y yo me voy a apoyar de tablas. ¿Para qué las tablas? Para poder ordenar toda la información que yo recabe de lo que es todo ese movimiento con respecto a las posiciones. Vamos a suponer que cada columna que yo tengo aquí de esta tabla, aquí en su libro, estamos utilizando la tabla para poder ordenar los valores o las posiciones que tiene esta persona a la hora de estarse desplazando. Entonces, tengo una horizontal, se mueve la persona de izquierda a derecha, ¿vale? Donde aquí yo tengo la posición inicial 0. Eso quiere decir que aquí pues todavía no tenía movimiento. Es como si yo tuviera esta posición 0. De igual manera. Entonces, pero a la hora de empezar a tener movimiento, aquí me dice que al desplazarse 5 metros, transcurrieron 3.8 segundos. Entonces ya tengo mi primera posición. Entonces me está diciendo que en la segunda posición, al desplazarse 10 metros, se desplazó 7.7 segundos. Y así sucesivamente. Entonces eso significa que cada columnita que yo tengo aquí me está representando una posición. ¿Sale? Igual que acá. Y acá, yo esta línea yo lo puedo representar como el tiempo. En un tiempo determinado tuvo un desplazamiento. En un tiempo determinado tuvo un desplazamiento. Entonces, cada columna me va a estar representando una posición. Y para eso me va a servir la tabla, para poder ordenar los valores que van a tener cada una de mis posiciones. Entonces, ya mediante esta tabla, recuerden que matemáticamente también, cuando nosotros ya, para poder graficar, pues nosotros debemos de saber el comportamiento que va a tener tanto X como Y, como la función de X, como lo que es, bueno, la función de X y lo que es X, porque recuerden que la función de X siempre equivale a Y. Entonces, pues, ver cuánto vale X, cuánto vale Y. Entonces, ya nosotros a la hora de saber esos comportamientos en ciertos puntos, pues entonces yo ya puedo graficar la ecuación, ¿verdad? Y aquí es prácticamente lo mismo, ¿sale? Si yo ya tengo cómo se comporta cada una de las posiciones, pues entonces yo ya puedo graficarlas. Entonces, yo aquí ya me puedo dar cuenta de que me está representando una línea recta o una recta, o lo que es una pendiente, también como se conoce. Entonces yo ya puedo darme cuenta en esta gráfica ya de poder visualizar de una manera más clara el comportamiento de esta persona. O en muchas ocasiones, si yo manejo esta tabla, ya no es tan necesario estar observando el movimiento de la persona, porque aquí ya me está representando toda esa información. Entonces ya me está diciendo que al transcurrir, si se dan cuenta, mira, horizontalmente me está manejando el tiempo y verticalmente me está manejando el desplazamiento, lo que es la posición, el valor de la posición. Entonces me está diciendo que cada 4 segundos el cuerpo a lo mejor se está desplazando 5 metros. Al pasar 8 segundos, pues ya se desplazó 10, al 12, pues ya se desplazó 15 y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces ya la gráfica me ayuda para poder visualizar pues de una manera más clara lo que es las características de los cambios, ¿sale? En las partículas a la hora de tener movimiento. Y las ecuaciones pues me ayudan pues para poder encontrar valores y poder llegar a conclusiones. ¿A qué conclusiones? Miren, aquí yo tengo una pequeña fórmula. Aquí tengo el inciso C, mira, porque aquí es inciso A es tablas, inciso B es la gráfica, e inciso C es la ecuación. Entonces, aquí me está diciendo que la posición es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, si yo quisiera saber la velocidad en cada una de las posiciones, pues nada más yo despejo velocidad, despejo este valor, lo dejo ahí solo.
como el tiempo está multiplicando, lo pasaría dividiendo. Entonces, cada vez que yo multiplique la posición entre el tiempo, me debe de dar la velocidad. Y vamos a ver si es cierto. Entonces, si ustedes agarran su calculadora y dividen esta posición entre este tiempo, se supone que les va a dar la velocidad en este instante, en la primera posición. ¿Cuánto les dio? ¿Era 3.8 entre qué? Es 5 entre 3.8, porque es desplazamiento entre tiempo. 1.3. 1.3. Ahora, 10 entre 7.7. 1.2. 1.2. 15 entre 11.5. 1.3. 1.3. 20 entre 15.4. 1.2. 1.2. 25 entre 19.2. 1.3. 1.3. Entonces, eso quiere decir que la velocidad del cuerpo, pues prácticamente estuvo oscilando un poco durante toda su trayectoria, pero aquí ya nos maneja que su velocidad en promedio, ¿vale? Su velocidad en promedio durante todo su movimiento, pues fue de 1.3 metros sobre segundos, ¿no? La velocidad que llevaba. Eso quiere decir que cada segundo se desplazaba 1.3 metros. ¿Sale? Por eso entonces, y aquí llegamos a la conclusión, ¿sale? Que a lo mejor este cuerpo pues pudo haber tenido durante toda su trayectoria una velocidad constante. Este pudo haber tenido una velocidad constante, pero sabemos que la distancia entre las posiciones pues no son constantes como en esta otra. ¿Sale? Aquí yo tengo de 5 a 10, de 15 a 20, entonces el desplazamiento, ¿sale? Fue constante y el tiempo también es constante. Entonces, mientras sea proporcional, ¿sale? Entonces, si duplico el tiempo, se me debe de duplicar la distancia. Entonces, ahí yo puedo indicar de que la velocidad del cuerpo, pues, es constante. Entonces, ya hay muchas características que simplemente a la hora de observar la gráfica, pues a mí ya me da cierta información, que es lo que también ustedes van a tener esa habilidad de a la hora de observar una gráfica, pues ya está rescatando toda la información que se puede. Entonces, esa gráfica pues maneja una velocidad. Entonces, si yo modifico la pendiente de esa recta, entonces quiere decir que si la pendiente se acerca más a la vertical, eso me va a indicar a mí que la velocidad sigue siendo constante, pero es mayor. ¿Vale? Eso quiere decir que se está desplazando mayor distancia en menos tiempos, en los mismos lapsos de tiempo. Pero si a lo mejor esa pendiente de esa recta es más cerca al eje X, pues me está diciendo que la velocidad que va manejando también va a ser constante, pero me va a manejar una velocidad mucho más pequeña. Entonces también esa pendiente de esa recta también me está indicando cierta información, ¿no? Entonces ya nosotros pues poco a poco vamos a ir aprendiendo a estar leyendo esas gráficas. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo lo que tenemos que contemplar a la hora de estudiar un movimiento. Entonces, ya que nosotros, bueno, en conclusión, las tablas, las gráficas y las ecuaciones son herramientas, ¿sale? Para poder ordenar la información, ¿sale? Para poder apreciar mejor el movimiento y poder obtener aún mayor o más información todavía apoyándonos con estas ecuaciones, ¿sale? Pero antes de llegar a todo esto, pues yo primero debo de hacer mi sistema de referencias, ¿no? Entonces, ya que haga todo eso, luego pasamos a lo que es el vector posición y el vector desplazamiento. Entonces, ¿qué será el vector posición y el vector desplazamiento? De lo que ya hemos estudiado, yo me puedo dar cuenta que la posición, eso significa que si me lo está manejando como un vector, yo lo puedo representar mediante una flecha, ¿vale? Y como el desplazamiento también me lo está manejando como un vector, eso significa que también lo voy a representar como una flecha. Entonces, pero ¿qué va a ser el vector posición? Que es el vector desplazamiento. ¿Alguien respondió esa pregunta? Yo puedo decirles. Adelante. Dice, ay, perdón, yo tengo que el vector posición es
El que va del origen del sistema de coordenadas a la posición que tiene la partícula en cierto instante. Ok. Y luego el vector desplazamiento, es el cambio de posición de la partícula entre dos instantes de tiempo. Ok, ya sé. Entonces, ¿qué me estará haciendo referencia a todo eso? Entonces, para poder entender un poquito más claro, porque aquí en el libro pues nos lo maneja de una manera, antes de llegar a esta explicación, pues yo se lo voy a tratar de manejar de una manera en que ustedes lo puedan entender. Ya conforme vayamos avanzando, ya les voy a explicar bien cómo aquí está representando lo que es esos tres aspectos, lo que es el desplazamiento, lo que es la posición y lo que es la trayectoria, porque son tres cosas completamente diferentes. Y para eso me voy a apoyar de este sistema de referencias que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, si el vector posición y el vector desplazamiento son vectores, entonces significa que yo los voy a poder representar mediante una flecha. Entonces, y también yo a la hora de representar las posiciones en cada una de este movimiento, pues habíamos dicho que este iba a ser mi primer posición, ¿verdad? Este iba a ser mi segunda posición, este iba a ser mi tercera, cuarta, quinta y sexta posición, ¿no? Entonces, el vector posición, ¿cómo creen ustedes que lo voy a representar en este modelo? ¿Dónde creen ustedes que va a ser? Debe de ser una flecha, ¿no? ¿Dónde va a iniciar y dónde termina? El vector posición. A lo Desde el que yo origen. tengo, desde el ¿Mande? origen, Desde el en el origen. origen, Ajá, y ahí Desde voy el origen a la primera posición que está a marcada. la primera posición que está aquí marcada. Entonces, eso quiere decir que aquí va a ser mi primera posición. ¿Sale? Ahora, si ya tengo aquí mi primera posición, entonces, ¿cómo voy a representar mi segunda posición? Mi segunda posición, y me lo comenta aquí en el libro, que ustedes se dan cuenta, ¿sale? R0 me dice que R0 es la posición inicial y R esta es la posición final, ¿sale? Pero si ustedes nos ponemos a reflexionar, ¿sale? Si yo represento otro vector por aquí, entonces, este vector aquí, entonces la sumatoria de esos dos vectores se supone que me va a dar este vector de aquí, ¿verdad? Entonces, la resultante que es esta es la sumatoria de estas dos, ¿vale? Entonces, si yo represento este vector como primera posición y yo continúo esta de esta manera, entonces este puede ser mi representación de mi vector número 2, mi vector posición, ¿no? Luego mi vector posición 3, mi vector posición 4, mi vector posición 5, ¿sale? Y aquí, como yo estoy representando estos vectores, ¿a qué modelo representa? ¿A qué método? Perdón, ¿a qué método? ¿A qué método representa de suma y resta de vectores? Fíjense muy bien cómo se están representando. ¿Sale? Entonces, yo represento mi primer vector partiendo del origen, represento mi segundo vector donde finalizó el primero, represento mi tercer vector donde finalizó el segundo, represento mi cuarto vector donde finalizó el tercero y así sucesivamente hasta representar todos los vectores. ¿Qué método es ese? Creo que es el del paralelogramo, ¿no? El del paralelogramo, si es que mi memoria no me falla, el método del paralelogramo me ayuda para poder sumar y restar a nada más dos vectores. Entonces, si no es el método del paralelogramo, ¿qué método es? Es el del polígono. Es el método del polígono. Entonces, quiere decir que me estoy apoyando del método del polígono para poder representar los vectores de posición. ¿Sale? Entonces, si estos son vectores posiciones, ¿cómo voy a representar mi vector desplazamiento? Vamos a ignorar esta última. Hasta aquí vamos a llegar. ¿Sale? Entonces, ¿cómo voy a representar ahora mi vector desplazamiento? ¿No sería de la primera a la última? Entonces sería desde aquí hasta acá. ¿Y qué es lo que nos representa? Pues
el desplazamiento, pero también el resultante, ¿no? Es la resultante. Entonces, si yo quiero encontrar el desplazamiento, ¿vale? Que eso quiere decir que yo debo de sumar todos los vectores posiciones para poder llegar a este resultado, ¿sale? A lo que es mi desplazamiento. Entonces, ¿ya ven la diferencia entre un vector posición y un vector desplazamiento? O sea que el desplazamiento va a ser la suma de todas las posiciones y es lo mismo que el resultante. Así es. Para eso ocupamos dar posiciones, por eso, por ejemplo, aquí las posiciones lo que hacen a la hora de representarlas vectorialmente tratan de simular o de apegarse a lo que es la trayectoria, porque si ustedes se dan cuenta, la trayectoria o la distancia recorrida, ¿vale? Está representada por la línea punteada, ¿vale? Entonces, y eso significa que esa trayectoria o esa distancia recorrida, pues nunca o es muy raro que sean una línea recta. Entonces, mis vectores posiciones pues van a tratar de asemejarse lo más que se pueda a la trayectoria de ese movimiento. Pero ya vectorialmente, pues yo ya puedo encontrar cuánto se desplazó de un lugar a otro. Porque aquí es donde viene lo interesante. Aquí ya venimos a ver lo que son las fórmulas de la velocidad, la fórmula de la rapidez y la fórmula de la aceleración, donde la definición de la velocidad, ¿cuál es? Velocidad, ¿a qué es igual? ¿Alguien tiene la definición de la velocidad? Tiempo. ¿Mande? Velocidad. Distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. Entonces tengo que la distancia entre el tiempo es velocidad. Esa es la que acabamos de calcular hace ratito, ¿verdad? Entonces, esta distancia o es la distancia recorrida. Si ustedes se dan cuenta, la distancia recorrida es muy diferente. Bueno, en este caso, ¿sale? La distancia recorrida pues me está representando por algo y lo que es el desplazamiento es por otro. Entonces, aquí la compañera me está diciendo que es la distancia entre el tiempo. Pero, ¿cómo es la definición de la velocidad? Aquí ya nos vamos a dar cuenta realmente cuál es el cálculo de la velocidad. La definición, según yo, es que la velocidad es la rapidez con la que se realiza el desplazamiento. La rapidez con que se realiza el desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que contemplar aquí? Realmente va a ser mi desplazamiento, ¿sale? Que se representa con una X. Y el de la rapidez, ¿cuál es? El de la rapidez. La rapidez, ¿a qué es igual? Ahí voy. La rapidez dice que es con la que varía la distancia o longitud del camino recorrido durante el movimiento. Ok, entonces, fíjense muy bien. Entonces, si la velocidad es la rapidez con que varía mi desplazamiento, entonces eso quiere decir que en mi fórmula de velocidad yo debo de contemplar el desplazamiento. Y si aquí me está diciendo que si yo contemplo la distancia, la variación de la distancia, ¿vale? Entonces lo que realmente yo estoy calculando a la hora de utilizar la distancia no es la velocidad. ¿Qué va a ser? La rapidez. Ahí se está muy grande. ¿Sale? Lo que es la rapidez. Entonces, cuando yo calcule la rapidez, eso significa que yo voy a contemplar la distancia recorrida, que es toda la línea punteada, y para poder encontrar la velocidad, pues yo voy a contemplar este desplazamiento. ¿Sí me explico? Entonces, son dos cosas completamente diferentes. La pregunta aquí es interesante porque aquí, ¿cuándo la rapidez puede ser igual a la velocidad? ¿Tienen alguna idea? ¿O se lo llevan de tarea? La rapidez que ¿Cuándo la rapidez puede ser igual que la velocidad? Porque aquí vemos que la longitud de la distancia recorrida es pues mucho más grande que el desplazamiento. Y el desplazamiento me sirve para poder calcular la velocidad
Y la distancia recorrida o la trayectoria me sirve para poder encontrar la rapidez. Pero cuando la distancia recorrida o cuando la rapidez va a ser igual a la velocidad. Para que eso suceda, estos dos valores deben de ser iguales, tanto la distancia como el desplazamiento. ¿Y qué tipo de movimiento debe de presentar el cuerpo para que estos dos valores sean iguales? ¿Cómo tendría que viajar esa persona si es que va caminando? Recta, En línea recta. para que eso se parezca más o menos, ¿no? Así es. La distancia recorrida va a ser el desplazamiento y el tiempo también va a ser el mismo. Entonces, cuando los cuerpos viajan rectilíneamente, un movimiento rectilíneo que viaja en línea recta, pues la rapidez va a ser igual a la velocidad. Y ya para poder finalizar, porque ya nos queda un minutito, ¿cómo calculo yo la aceleración? Aceleración, ¿a qué es igual? Es a la rapidez en lo que varía la velocidad entre lo que es el tiempo. ¿Sale? Entonces, para poder encontrar la aceleración, yo debo de encontrar la velocidad. Para poder encontrar la velocidad, yo debo de conocer su desplazamiento. Y para poder encontrar el desplazamiento, pues yo debo de conocer los vectores posiciones. Vean todo lo que de una cosa me va a llevar a la otra. ¿Sale? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. La próxima sesión, pues vamos a estar viendo un puntito muy importante que es esa variación. Este simbolito que está aquí, nos vamos a enfocar en él. Vamos a ver qué significa y cómo vamos a estar trabajando con él. Que se representa o se lee como una variación